clases hemos visto diferentes aportes teóricos. Esto, sumado a tus conocimientos previos, tu experiencia y sobre todo tu voluntad y compromiso, sacará a flote este sector cultural. Bienvenidos y bienvenidas a tu clase número 4 de Gestión Cultural. El día de hoy tenemos a un invitado especial. Nos acompaña Yauri Muenala, artista, comunicador audiovisual y activador cultural. Él es magíster en Antropología Visual de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, sede Ecuador. En la práctica artística indaga la relación entre el arte sano y las prácticas colaborativas interculturales. Ha sido expositor en diversas intervenciones artístico-culturales, tanto a nivel local como internacional. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Mafer, por la invitación. Los compañeros que, están y son parte de este espacio mediado por la virtualidad, un saludo grande, ¿no? Siempre es un reto enfrentarnos a este nuevo territorio de aprendizaje. Una de las cosas que sí me gustaría comenzar justamente considerándolo como oportuno es que los distintos procesos que hemos venido construyendo en colectivo sí, forma parte de pronto de otros procesos ligados a distintas otras disciplinas. Y en el campo de las artes específicamente, nosotros en el 2010, por ejemplo, hicimos un encuentro para definir, ¿no? O intentar acercarnos a cómo están siendo apreciadas y cuál es la dimensión de nuestras prácticas artísticas, reconociéndonos como parte de un pueblo o nacionalidad indígena, ¿sí? Es decir, el situarnos y ubicarnos dentro y reconocernos como parte de un grupo étnico cultural, ¿no es cierto?, con particularidades y principios identitarios propios, con lengua, cultura, tradiciones, ritualidades, espiritualidades, luchas propias. Y desde el 2010, pues, en ese gran encuentro que se hizo, se repensó justamente las distintas categorías que venían al imaginario social y que muchas veces no coincidían con lo que nosotros y nuestros padres, ¿no es cierto?, abuelos venían haciendo, que es crear relaciones sociales. Sí, a partir de la creación también se generan relaciones sociales, relaciones de mediación. En ese sentido, pues, aparece una categoría súper importante como para repensarnos, ¿no? No solamente desde la categoría, sino desde lo que implica el denominarlo y autodenominar una práctica artística, una práctica creativa en una propia lengua. Y pues surge lo que es el Sumak Ruray, ¿sí? Sumak Ruray, que vendría a ser el saber hacer, ¿no? Y el hacer bien, ¿sí? Y entre muchos de esos debates había un compañero, justamente Inti Gualapuro, compañero artista visual también, y él justamente comentaba y nos explicaba la dimensión, la profundidad de una palabra como ella, ¿no? El decir que no implica solamente el gesto de representar en términos visuales, ¿no es cierto? No solamente está en el hecho material, físico de la producción estética, creativa, sino está en el hecho de pensarnos como sociedad, ¿no? El hacer, el saber hacer, ¿no es cierto? El poder, desde el ejercicio práctico, poder definir el saber hacer, nos llevaba al saber decir, ¿no es cierto? Pero el hacer bien, que es ya un postulado más filosófico, es decir, el hacer bien no solamente en términos, como digo, estéticos, sino más bien en términos ya de equilibrio, de paridad, ya entran como otros conceptos a formar parte de esta búsqueda, ¿no? Que surge desde las prácticas artísticas, sí, pero que tienen una dimensión mucho más social, es decir, generar equilibrio social, generar equilibrio también espiritual, generar equilibrio en el hecho del conocimiento, del oficio, ¿no es cierto? Y a partir de esa experiencia poder reconocernos como tal. Entonces, una palabra súper importante que nos permitió dimensionar nuestro quehacer artístico inter y no solamente en esta generación, sino es como pensarse de que la lengua, ¿no es cierto?, es parte de nuestra identidad y los códigos lingüísticos han sido cultivados
han sido, siempre han estado como manteniendo cierta, es muy orgánico ya en el tratamiento de las mismas, entonces era dar el valor a lo que venían haciendo nuestros abuelitos, padres y hermanos cercanos, ¿no es cierto? Y contrarrestar con categorías como artesanía, como arte naif, como folclore, ¿no es cierto?, que han sido las que muchas veces intencionalmente han determinado como las prácticas creativas de los pueblos indígenas. En ese sentido, pues, surge de ahí, ¿no es cierto?, una gran dimensión, es decir, una gran proyección, un gran reto, una gran utopía, un horizonte por donde podemos nosotros ir trabajando. Y en ese sentido, pues, se ha dinamizado espacios, ¿no es cierto?, de colaboración que nos ha permitido integrarnos en proyectos específicos, ¿sí? Y es justamente entenderse que ya después de un proceso de definición que sería como el Sumak Ruray, hay un proceso metodológico, ¿no?, que permitirá como generar ya las condiciones en ellas, ¿sí? Y para ello pues aparece una palabra también, ¿no es cierto?, que toma impulso y relevancia, ¿sí?, que es justamente el Ñanda Mañachi. ¿Qué significa Ñanda Mañachi? Es préstame el camino, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene en términos concretos de esta palabra y en términos ajustados a la dinámica social del pueblo quichua? Préstame el camino es cuando tú vas, ¿no es cierto?, y estás caminando en los territorios y vas a cruzar por el territorio de alguien más, pronto de un vecino, de un familiar o de alguien, ¿no?, que de pronto no es tan conocido, pero es una forma de respeto el decir préstame el camino, ¿sí? Y al momento que dices eso es como un saludo adicional y te da la facilidad de que en ese territorio tú puedas transitar y llegar y cruzar hacia otro lugar que estás proponiéndote llegar, ¿no es cierto? Sí, eso es en términos prácticos, en términos, digamos, históricos, pero también ha habido prácticas como muy significativas de compadrazgo, es decir, cuando a familias, por ejemplo, acá es una población en Imbabura, Otavalo, Pehuche, es una población tradicionalmente o históricamente de artesanos, ¿no es cierto?, que vienen produciendo textiles, tapices y un montón de cosas muy activas las distintas familias. También se usaba este término para decir a un compadre, a un conocido, a un allegado muy querido, ¿no es cierto? Ñanda Mañachi, préstale el camino a uno de mis hijos. Digamos, yo tengo un hijo y le digo a un compadre que tiene el oficio de hacer los tapices, pero con una gran habilidad, es decirle que le preste el camino a mi hijo o mi hermano, ¿no es cierto?, que le enseñe a saber hacer eso con mucha habilidad, y es un gesto, ¿no es cierto?, totalmente válido, y son procesos totalmente relacionales y no es desde una mirada solamente economicista, sino más bien es de relaciones integrales y relaciones afectivas también que entran a tener algo de importancia en ello. Y pues ese préstame el camino, hay una responsabilidad de por medio, ¿no?, el que está aprendiendo y el que está enseñando también. Es decir, hay una conectividad, ya no es un distante, sino ya es parte de la familia, ¿sí? Y en el campo artístico hemos visto que las distintas formas de relacionarnos ha sido desde esta perspectiva, ¿sí? Es decir, hemos tenido la oportunidad no solamente de trabajar entre artistas quichua, sino hemos tenido como esa gran oportunidad de trabajar con artistas que no son quichuas y que tienen otro tipo de experiencias, ¿no es cierto?, otro tipo de lenguajes, otras prácticas,
que nos han abierto la posibilidad de aprender muchas cosas, y también nosotros desde nuestros conocimientos, nuestros haceres, ¿no es cierto?, hemos aportado ahí, y ha habido un proceso de intercambio pero con mucha fluidez, ¿sí? Y en ese sentido, pues esta palabra de Ñanda Mañachi, préstame el camino, ha sido como muy sentida, es decir, no ha estado de por medio, ¿no es cierto?, ninguna digamos, no ha estado mediado por un valor material o económico, ha estado mediado por los procesos sociales que podemos construir, y el mediar mutuamente, el enriquecernos mutuamente, pero en un sentido, ¿no es cierto?, de conocimientos, de saberes, de relaciones, de afectividades, de espiritualidades, de prácticas que nos unen, que nos juntan, ¿no? Y que salga fuera del discurso el hecho solamente de lo intercultural, sino más bien ya desde una práctica como muy sincera, honesta y transparente. Y en ese sentido, pues se han dinamizado, como les digo, desde exposiciones locales en territorios significativos, la Cascada de Peguche como un territorio, digamos, sagrado, ¿no es cierto?, tomándola desde una mirada muy sentida con el territorio, hasta exposiciones que han logrado salir a distintos lugares como Francia, Italia, Estados Unidos, ¿no es cierto? Y pues ahora también ahora se ve esta posibilidad de armar debates y foros, ¿no es cierto?, desde la virtualidad, pero en su momento ha habido la oportunidad de ir a presentar todos estos aprendizajes comunes a partir de grandes experiencias que se dan en distintos países, y nos han invitado a compartir en ellos, ¿no es cierto? Bolivia, estuvimos ya va a ser 2 años allá compartiendo igualmente la importancia de empezar a entender desde otras dimensiones, ¿no es cierto?, con esa gran posibilidad de abrazar a la diversidad, no de pronto con resentimientos y solo con disputas, sino con el afán de ofrecer más posibilidades al campo artístico, ¿no? Y no negar o caer en el mismo discurso hegemónico en que muchas veces negaron y opacaron, silenciaron las prácticas artísticas de los pueblos indígenas. Eso en términos conceptuales, digamos, por donde de alguna manera se puede entender, ¿no?, nuestro quehacer artístico de forma conjunta. Somos un colectivo que no tiene un número definido, ¿no? Hemos ido como colaborando, como digo, en distintos proyectos con distintos artistas, en distintas propuestas hemos encontrado sincronía, y en ellas hemos intentado pues estar presentes con la mejor intención, como digo, de poder compartir lo que venimos como construyendo desde lo conceptual, y ya pues en el tema individual son las prácticas y las producciones propias, ¿no? Es decir, en mi caso vengo produciendo desde cosas que vienen ligadas a la pintura, tomando referencias de la iconografía del Capagñán y de las representaciones de los tapices, y después pues ir como funcionando con temas contemporáneos, ¿no? Eso en términos, como les digo, generales. De ahí pues no sé qué tiempo tenemos, podría presentar también imágenes, de pronto obra, contarles ciertas experiencias ya desde algo. Muchas gracias, Yaur, si puedes compartirnos. Tenemos 10 minutos. Ya tenemos 10 minutos. Listo, entonces no sé si es que me puedo. Sí, está habilitada la opción de compartir pantalla. O me mandas un link o algo y la comparto yo, como tú prefieras. Ya. ¿Se está mirando? ¿No? ¿Sí? ¿El portafolio? Sí. Sí, está perfecto. Listo, entonces les voy a presentar un poco de mi trayectoria artística. Como les digo, está muy vinculada
a los procesos organizativos, colaborativos y conceptuales. Es decir, voy produciendo obra, pero a la vez vamos discutiendo sobre la misma, ¿sí? De forma conjunta y con distintos actores sociales que van formando parte del camino, ¿no?, de este Chaquiñán en el cual estamos como aprendiendo e intentando aportar. Pues este formó parte igualmente del 2010, que les comento que fue en donde se organiza de forma conjunta un encuentro para definir por dónde encontramos resonancia nosotros los artistas que procedemos de una herencia histórica, ¿no es cierto?, étnica y milenaria. Entonces fue una exposición que yo pues tuve la oportunidad en ese tiempo de viajar también al Perú y hacer un recorrido por distintas ciudades, y encontraba muchas similitudes en lo que era justamente allá los curacas, que son los espíritus del entorno, ¿no es cierto?, y acá son los apus. Entonces mi interés era como reconocer que somos un territorio totalmente similar, ¿sí?, con realidades súper digamos, alineadas en el tiempo, es decir, con las mismas realidades. Y esta exposición, después de tener un proceso justamente de mostrarlo acá, tuvo la oportunidad de salir a la ciudad de Francia, ¿no? Como fueron alrededor de 14 obras. Yo trabajo mucho con el tema de textura. Entonces llevé para dar también talleres a los niños en Francia sobre la técnica que yo venía produciendo, pero siempre un gesto que yo realizo en términos ya concretos es que hacemos como un compartir con la gente que en ese momento formó parte de la creación y es la que permitió que esas imágenes se plasmen en las obras, ¿no? Entonces se presentó primero en Otavalo, sí, con un colectivo que teníamos en ese momento que se llamaba Arquipos. Y lo que sí me parece importante es que hay que ser muy cautelosos con la obra, hay que quererle a la obra, hay que ver de qué manera nosotros podemos seguir nutriéndole a la obra. Entonces siempre me ha interesado que existan textos que den una apreciación sobre la obra, a modo de un texto curatorial, ¿no es cierto? Entonces pensarse en la gestión de una forma general y no pensarse solamente en la obra, o no pensar solamente en las acciones o en las colaboraciones, y pensarse en que si vamos a ir a representar, ¿no es cierto?, posiblemente solamente al colectivo o representar las imágenes en otro espacio, pues hacerlas y tener mucha responsabilidad al momento de hacerlo. Entonces se hizo un texto curatorial, se hizo una exposición en la localidad, se hizo talleres y se hizo la exhibición en la ciudad de Francia, ¿sí? Después, pues, esta es una obra siguiente, 2 años después, que forma parte ya de un proceso de, digamos, de tomar conciencia justamente de las distintas luchas que vamos teniendo, ¿no es cierto? Y en el 2012 hay una gran marcha que es por la vida, el agua y la dignidad de los pueblos, justo cuando el gobierno anterior decretaba o ya sacó a la luz de que iba a intervenir los distintos territorios, tanto para la extracción de petróleo como para apuntarle a la minería a gran escala, ¿no es cierto? Entonces fue el hecho de estar y ser partícipe de ello, y estas obras van ligadas a ello, que salió un manifiesto súper lindo, bello, ¿no es cierto?, que era somos los hijos de la marcha del 90, somos los herederos de la marcha del 90. ¿Y qué implica ser herederos, no es cierto? Entonces, desde lo visual, desde lo artístico, desde lo poético, que puede ser lo visual, ¿no es cierto?, era hacer un homenaje a las generaciones que han sostenido, han cultivado, ¿no es cierto?, en sus ponchos, con mucha sensibilidad, porque la historia de los pueblos indígenas en toda Latinoamérica ha sido súper fuerte y dolorosa, pero han tenido como la dignidad y la fuerza de sostener prácticas y códigos culturales muy propios, ¿no? Entonces fue una
obra de igualmente entre 15 obras que se presentó, y esta obra igualmente pudo salir y se presentó bueno, primero hicimos la presentación en un espacio sagrado, que era como lo que nos interesaba hablar en esta exposición, Sinchi Supaichuro, el espiral de la fuerza espiritual, ¿sí? Y ahí trabajábamos con jóvenes de distintas nacionalidades con la intención de poder ser, ¿no es cierto?, una especie de veedores del cumplimiento de la política pública, la UNAEC, parte de gente y chicos que estábamos estudiándonos y formándonos en la universidad, pero también comprometidos más allá del proceso académico y de una formación individual. Y se hizo la presentación primero en un lugar oportuno que correspondía a la obra, y después pudo salir la obra afuera, ¿no? Hubo un texto igualmente curatorial, un catálogo digital, un catálogo físico. Todo eso ha sido como gestionado desde y en colaboración con todas las personas que en ese momento creen que es importante esa obra visibilizarle más allá de solamente el montaje artístico, sino el creer que puede salir la obra, el pensarse que a esa obra se puede hacer un catálogo. Es decir, no siempre es que se tiene como las condiciones económicas para hacer, pero sí los entes que creen oportuno pues pueden ayudar a construir los distintos elementos que van a configurar la obra, ¿no es cierto? Y después de esto, justamente una obra que se presentó en Francia, le interesó al Museo de las Culturas del Mundo en Italia, ¿no? Pero yo trabajé otra obra para este museo porque le interesó la exposición anterior, y a mí me interesa siempre movilizarme, estar como creando cosas. Estas obras ya son en gran formato, sí, y era sobre los trabajadores de la tierra, ¿no? Era ya una cosa que me estaba movilizando más justamente en esos tiempos. Hizo toda una intervención, un recorrido a modo de procesión en la ciudad de Otavalo, y se hizo una exposición justamente y con la intención de interiorizar la mirada, ¿no? Y lo puse en un espacio para que la gente pueda apreciarla, pero desde arriba hacia abajo, de que volvamos a mirarnos interiormente, mirar otra vez la tierra, pero para defenderla, ¿no? Y pues, bueno, mi hermano es artista también, y tuvimos en esta la posibilidad de volver a coincidir justamente, y hicimos una intervención en el espacio en Italia como para que tenga como la misma energía o podamos complementarnos con ella. Y se hizo el montaje, se hizo la exposición, salió un documental que forma parte de los productos educativos de Educa TV, un chévere documental que recoge parte de la experiencia de esta exposición y de lo que hemos intentado venir construyendo, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, la obra está, y es que hay que estar como muy, muy, muy pendientes de todo y de en dónde estamos, ¿no es cierto? Entonces yo, después de haber vivido como unos 10 años fuera de la ciudad en donde crecí hasta los 18, antes de viajar a Quito y después salir a otros lugares, pues regresé a vivir a la ciudad de Ibarra, y la ciudad de Ibarra es una ciudad que se dice, ¿no? Ciudad blanca, a la que siempre se vuelve, que tiene como una historia súper compleja, y en ese sentido pues hay un concurso anualmente que se llama Batalla de Ibarra, y es que se hacen, o de alguna manera se hace mucha resonancia de esta fecha importante, el 17 de julio, porque es la única batalla en la que Simón Bolívar participó peleando, ¿no? Entonces el único participante, o cómo se hace el homenaje a ese, es reconocer que Simón Bolívar estuvo en el campo de batalla. Pero mi interés era más bien cuestionar este tipo de digamos, de concursos, porque realmente están replicando anualmente un tipo digamos, de ilustración en donde se hace homenaje más que nada a una persona,
y mi interés era salir a las calles, ¿no? Ya venía desde los estudios de la antropología, entonces salir a las calles y preguntar a las personas qué significa batalla, ¿no? Entonces y todos decían conflicto, contraposición, muerte y un montón de sinónimos súper fuertes, ¿no es cierto? Entonces la batalla sigue siendo un término colonial, ¿sí? Y se sigue reconociendo a una persona, ¿sí? Que es como la heroína de este espacio. Yo partí desde la semántica a hacer estas consultas y a poner en duda de por qué mejor no celebramos en alguna ocasión con todo el presupuesto en este caso del municipio, un día en donde salgamos a festejar la interculturalidad, la complementariedad, la integralidad, ¿no? Y se gaste recursos para ello. Al final del día, pues esta obra termina siendo la ganadora del concurso, pero la intención era como cuestionar ello. Y pues después en ese tiempo ya venía como pensando también todo el tema de la investigación, una colaboración con realizadores quichuas, ¿no es cierto? Yo he estado muy... O sea, es que hay que estar creo que en muchos campos y uno aprende de ellos. Y después de que se publicó el libro me interesó también hacer un homenaje visual desde mi estética, desde mi lenguaje, desde mi técnica a los realizadores quichuas. Entonces hice una serie igualmente de 12 obras sobre las categorías que había encontrado interesantes de mi investigación académica, pero acá lo intenté traducir al campo visual. Sí, esta exposición igualmente llevamos una exposición conjuntamente con mi hermano, se presentó en Chicago, en una galería en el centro de Chicago, y pues bueno, se tiene un texto curatorial igualmente. Las entrevistas previamente, en esa ocasión estuvo el ministro de Cultura que estaba en ese entonces, sí, y bueno, hay otras obras que este espacio, esta es una plataforma gratuita, entonces no han logrado entrar. Sin embargo, es pensarse que podemos estar haciendo, ¿no es cierto? Y ligándonos y aprendiendo desde distintos entornos. Entonces esa es como mi práctica. Por ejemplo, justo iba a intentar como resumir, ¿no? Trabajé un tiempo en el Centro de Arte Contemporáneo y después trabajé en la Universidad Yachai-Tec, coordinando el área de activación cultural. Una de las debilidades que existe dentro de las instituciones, y muchas de ellas, es el tema de presupuestos, ¿no es cierto? Cómo poder generar lo que dictamina, ¿no es cierto?, ciertos principios tanto legales, pero también como las necesidades de la realidad local del arte, ¿no es cierto? Siempre ese ha sido como un limitante. Sin embargo, no es que no se ha podido hacer, más bien se ha podido interactuar. La experiencia en el Centro de Arte Contemporáneo tenían un programa súper importante que era mediación comunitaria, era entenderse los distintos museos dentro de un territorio específico y poner en diálogo ellos, ¿no es cierto?, poner las agendas de la comunidad cercana al espacio dentro de esos espacios y que se permita esa interacción muy oportuna, ¿no es cierto?, no que sean espacios que de alguna manera se anclen a territorios que se desconozcan con sus propias particularidades y vidas. Entonces, son programas importantes, pero no siempre logran sostenerse. Ese programa desapareció con el tiempo, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, ya en una institución educativa, el área de activación cultural, pues intentaba sostener internamente a partir de las grandes habilidades que los jóvenes vienen trayendo como para impulsar el desarrollo creativo, pero no había un recurso específico para poder fomentar, ¿no es cierto?, que tengan otro tipo de experiencias, con invitados que vengan a aportar, ¿no es cierto?, en alguna de las disciplinas que tengan mucha experiencia. Entonces, una de las limitantes siempre ha sido el tema del presupuesto, pero no es que no se ha podido lograr hacer, sino más bien desde esas limitantes creo que los procesos de colaboración a veces fluyen de mejor manera. Todo lo que organizábamos en la Universidad Yachai-Tec con los mismos estudiantes
eran generar procesos de largo aliento, es decir, una planificación con que ellos se empoderen de esos espacios, montar exhibiciones, montar recitales poéticos, montar conciertos, montar intervenciones en el espacio público. Es una universidad muy particular porque viven los estudiantes allí, entonces era todo un proceso de gestión, organización, planificación y el desarrollo de las potencialidades de los muchachos en el campo, digamos, de sus haceres. Creo que desde el arte hay muchas sensibilidades que se mueven, ¿no? Es decir, los lenguajes son múltiples y no todos conocemos todos los lenguajes, digamos, ¿no? Entonces yo considero que el arte pues tiene una multiplicidad de lenguajes y pues las diversidades es una riqueza, es decir, hay la posibilidad del encuentro a partir de la curiosidad. Entonces, es decir, pensarse que esa curiosidad y esa oportunidad de encuentro nos permite como construir lazos, y esos lazos a la vuelta de la esquina, ya en términos como muy metafóricos, digamos, a la vuelta de la esquina son como muy, o sea, hay un sentido de reciprocidad de la vida, ¿no? Es decir, te encuentras y generas un proyecto o generaste algo con alguien en una etapa de tu vida con las mejores intenciones, aprendiste de ellos, ese conocimiento después te va a ayudar a afrontar de pronto una realidad, o te vas a volver a encontrar con esa persona, ¿no es cierto? Y se van a abrir nuevos chaquiñanes, que ha sido como parte de la experiencia personal que he tenido. Pero sí hay un montón, reconozco que hay un montón de lenguajes, hay un montón de formas de producción y creación, pero el tema colaborativo es un tema de aprendizajes mutuos, ¿no? Es decir, un tema de reciprocidades y un tema de prestarse el camino, como bien esa palabra pues parece que tiene y cobra mucho sentido. Uh-huh. Agradecemos el aporte y generosidad de nuestro invitado. Te invitamos a que compartas este video. Nos vemos la siguiente clase. Núcleo de Pichincha, el arte de hacer cultura.